Esto que estamos discutiendo se conoce digamos, en la literatura especializada relacionada pues con los modelos predictivos como eh, el compromiso, en inglés el trade-off, entre el bias y el variance, que son dos tipos diferentes de error, el sesgo y la varianza. ¿El sesgo qué significa? El sesgo significa la diferencia entre el valor real que yo quisiera que mi modelo me diera, la predicción que mi modelo quisiera yo que me diera, y, eh, y el valor pues que realmente me está dando, ¿cierto? Entonces, cuando el modelo se desvía mucho del valor real, o sea, cuando tiene mucho error, mucho error de predicción, estamos hablando de que tiene un alto bias, un alto sesgo. ¿Y la varianza qué significa? La varianza significa, digamos, es un error debido a la sensibilidad que tiene mi modelo respecto al conjunto de muestras con las que yo lo entreno. Cuando el modelo, eh, si yo lo entreno con esta muestra y luego extraigo otra muestra de la misma distribución y me da un modelo completamente diferente, entonces es un modelo que tiene alta varianza, ¿sí? La alta varianza entonces está asociada al sobreajuste, porque significa que el modelo cambia mucho si yo cambio ligeramente el conjunto de muestras de entrenamiento. Cuando eso sucede es porque el modelo se está sobreajustando y eso significa una alta varianza. Por el contrario, si el modelo casi no cambia, pero no me está dando predicciones correctas, entonces hablamos de un sesgo alto. ¿Listo? Matemáticamente se pueden demostrar, digamos, utilizando propiedades del valor esperado, se pueden demostrar, pues, qué es el sesgo y qué es la varianza, incluso los podemos calcular, así como aparece acá, pero me interesa más que lo entendamos de manera intuitiva. Entonces, haciendo una analogía, por ejemplo, digamos, el deporte o con una diana, pues, lanzar dardos a una diana, eh, el caso ideal sería este, ¿cierto? Nosotros tiramos dardos y todos los dardos que tiramos caen todos en el círculo del centro, ¿cierto? O sea, estamos apuntando bien y además, siempre que tiramos, cae cerca. Este es el caso ideal. Este que tenemos a la derecha es tener una alta varianza, que es más o menos, le pegamos digamos, alrededor del centro, pero con una dispersión muy alta. Cada vez que repetimos el proceso, nos dan valores diferentes. Esto es tener alta varianza y estamos hablando de overfitting. ¿Qué es tener underfitting? Underfitting es que el modelo siempre me da más o menos lo mismo, pero está alejado del target, alejado del objetivo. Esto es underfitting. Significa que el modelo no ha logrado todavía modelar bien la dinámica que hay en los datos y me está dando predicciones incorrectas, aunque cada vez que lo repita me dé valores similares. Y este es un escenario en el que pues, estamos muy mal porque ni estamos haciendo predicciones correctas y además la varianza pues es muy alta, ¿cierto? Pues, esto realmente es difícil que se dé. Si estamos observando algo así es porque tenemos pues muchos problemas más bien más de representación de los datos. O sea, los datos que tenemos realmente eh, no representan correctamente la distribución que necesitamos modelar, sea un problema de regresión, sea un problema de clasificación. O sea, estamos muy mal de datos y nuestros modelos realmente no son capaces de adaptarse a ellos. Entonces, lo que vamos a ver es un fenómeno en el que siempre, si aumentamos la complejidad del modelo, vamos a pasar de un modelo que tiene poca varianza, pero alto sesgo. El sesgo se va a ir reduciendo, pero la varianza va a ir aumentando, ¿cierto? Entonces, si seguimos aumentando la complejidad del modelo, entonces vamos a llegar a un modelo que tiene una alta varianza, porque al tener mayor complejidad, eso le da mucha flexibilidad y se adapta muy rápido a los cambios. Y vamos a tener un bajo sesgo en el sentido de que sí, puede que tengamos predicciones correctas sobre el conjunto de entrenamiento, pero vamos a tener una variación muy alta. Entonces, la idea es poder encontrar un compromiso entre los dos, que sería, por ejemplo, bueno, el punto donde se cruzan estas dos curvas. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un problema de regresión en el que tenemos entonces, estas son muestras obtenidas a partir esta es la función real, y estas son muestras obtenidas a las que le hemos agregado ruido, ¿cierto? Mucho ruido, demasiado ruido realmente, ¿sí? Hay demasiada dispersión aquí, pero bueno, simplemente para que veamos pues el ejercicio.
Y a partir de un modelo polinomial, entonces simplemente ajustamos esta curva verde, ¿cierto? Entonces esa es la curva verde que tenemos. Este es el mismo ejemplo que teníamos en la sesión anterior, cuando estábamos hablando de las medidas de desempeño para problemas de regresión. Pero lo que vamos a hacer acá es mirar qué pasaría si, qué le va pasando al modelo en la medida en que nosotros vamos ajustando el parámetro que tiene en este caso nuestro modelo, que es el grado del polinomio, el hiperparámetro más bien, porque los parámetros son los pesos. El hiperparámetro que tiene el modelo, que es el grado del polinomio. Entonces, ¿qué pasa si yo voy agregándole grados a esto? Entonces, aquí vemos el resultado. Entonces, recuerden que lo que estamos haciendo aquí es sacar varias muestras de la distribución original, es decir, tomar muestras de la función real, y como le estamos agregando ruido, entonces siempre nos salen, digamos, conjuntos de datos que son ligeramente diferentes. Estamos entrenando modelos para cada uno de ellos. Entonces, aquí tenemos modelos de grado 3. Todas las líneas grises que ustedes observan son diferentes modelos entrenados a partir de muestras diferentes extraídas de la misma curva, ¿cierto? La línea roja es la función real y la línea azul es el promedio de las líneas grises. ¿Listo? Es la función promedio. Entonces vemos que el promedio más o menos siempre se acerca, ¿cierto? El promedio más o menos se acerca. ¿Qué pasa si tenemos grado 5? Si ustedes observan, pues es parecido, pero hay mayor variabilidad en algunos casos. Por ejemplo, miren que aparecen algunas curvas, por ejemplo, que hacen esto por aquí. Miren que acá hay una región también donde las curvas hacen cosas diferentes. El promedio sigue siendo similar, sí, sigue siendo similar, pero nosotros normalmente no tenemos el promedio. Si estamos entrenando un único modelo a partir de la muestra, pues nosotros solamente tenemos una de las muestras, ¿cierto? Si nos vamos a un grado 10, la variabilidad es todavía más grande, ¿cierto? Y si nos vamos a un grado 18, pues peor, ¿cierto? Entonces, entre más flexible es el modelo, entre más grados le pongo al polinomio, más términos aparecen, más coeficientes tiene. Es decir, hay más parámetros y eso es lo que genera que el modelo pueda adaptarse a formas cada vez más complicadas. Entonces miren lo que realmente, miren que las dinámicas que empiezan a representar estos datos no se parecen en nada a la dinámica original de la cual provenían los datos, como si se parecían, por ejemplo, al menos el grado 3 y el grado 5. Entonces, este es el comportamiento que podemos obtener si tenemos, digamos, modelos que empiezan a sobreajustarse, ¿cierto? Si graficamos en estos modelos el sesgo versus la varianza, entonces estas son las curvas que generamos, ¿cierto? Entonces, la línea azul es el sesgo, la línea naranja es la varianza, calculadas con estas formulitas que teníamos acá, calculadas con estas, ¿listo? Y, y la línea azul y la línea verde es la suma de los dos, el sesgo más la varianza, ¿cierto? Entonces, el punto donde se cruzan ambas es este, ¿cierto? Entonces este podría ser, digamos, un punto candidato para decir, no, el mejor hiperparámetro, por ejemplo, es este. Sin embargo, el punto donde la suma de las dos es mínimo es para un grado de 5, ¿cierto? Y puede ser más interesante este de la suma porque las formas que tienen, digamos, el sesgo y la varianza no tienen por qué ser, digamos, proporcionales. Es decir, mientras que una disminuye, la otra no tiene por qué aumentar exactamente en la misma proporción. Entonces lo que pasa, por ejemplo, en este caso, es que el sesgo cae más rápido de lo que aumenta la varianza. Por esa razón este punto parece un mejor punto, ¿cierto? Que este, ¿sí? Porque acá la varianza, digamos, es bajita, pero el sesgo todavía está muy alto, mientras que acá, en este punto, la varianza no ha aumentado tanto y el sesgo sí disminuyó de manera más significativa. Entonces, por ejemplo, eso nos dice que el mejor hiperparámetro es 5, ¿cierto? Entonces, esta, por ejemplo, sería la forma básica de poder evaluar o de poder hacer una selección del modelo, hacer sesgo versus varianza. El problema es que para poder hacer esto, para poder encontrar este punto, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que repetir múltiples veces el proceso de entrenamiento para diferentes conjuntos de muestras, para poder calcular la varianza que tiene el modelo en la medida en que yo lo entreno sobre diferentes muestras que provienen de la misma distribución.
Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aplicar metodologías de validación, porque la estimación, la selección de los hiperparámetros del modelo, no la podemos hacer haciendo solamente un primer entrenamiento, porque no tenemos ahí todavía información suficiente para poder hacer la selección. ¿Sí? Entonces, por eso es que vamos a hablar de metodologías de validación. Las metodologías de validación van a ser precisamente la manera en la que nosotros vamos a poder realizar este proceso que acabamos de ver, teniendo en cuenta que nosotros realmente no tenemos la posibilidad de ir y traer un nuevo conjunto de muestras de la misma distribución. Nosotros solamente tenemos un conjunto de muestras que es el que llamamos nuestro conjunto de entrenamiento. Entonces las metodologías de validación lo que nos van a decir es, bueno, ¿cómo va a utilizar usted ese conjunto de entrenamiento de manera apropiada para poder hacer una selección de los hiperparámetros del modelo, teniendo en cuenta el sesgo y la varianza de su modelo?